Mi prometida quería una relación abierta. Así que me casé con la dama de honor de nuestra boda y ella está en shock. Siempre he sido un chico romántico. Los que creen en construir un futuro sólido con alguien especial, en ser leales y compartir la vida sin medias verdades ni segundas intenciones. Mi nombre es Bruno. Tengo 30 años y trabajo como responsable de logística en una multinacional. Mi prometida, Roberta, 28 años, periodista, fue mi gran compañera durante 4 años. Llevábamos 2 años viviendo juntos y nuestra boda estaba prevista para dentro de 6 meses. Todo parecía alineado, incluso perfecto. La amaba tanto que pasé la hora del almuerzo en el trabajo investigando ideas de decoración para nuestro gran día. Estaba comprometido no solo con ella, sino con la idea de que este amor era para siempre. Entonces, cuando Roberta sugirió, de la nada, que tuviéramos un matrimonio abierto, mi mundo simplemente se detuvo. Era una noche cualquiera, una cena habitual en nuestra rutina. Estaba disfrutando de mi comida cuando ella dejó los cubiertos, me miró con absurda tranquilidad y dijo, como comentando el tiempo, ¿qué opinas de un matrimonio abierto? En ese momento, mi mente se congeló. Mi tenedor estaba en medio del camino y esperé a que ella se riera, que dijera que era solo una broma. Pero no hubo risas. Ella hablaba en serio. Y cuanto más lo miraba, más me daba cuenta de que no era una idea repentina. Ella ya había pensado en eso antes. Intenté entender. Le pregunté si había algo mal en nuestra relación, si yo había dejado de ser suficiente para ella de alguna manera. Pero Roberta, con un tono casi académico, empezó a explicarme que los matrimonios modernos necesitan libertad, que muchas parejas hacen esto y que esta experiencia solo fortalecería nuestro amor. Escuché todo sin poder reaccionar. La mujer con la que estaba planeando construir un futuro básicamente me decía que quería estar conmigo y al mismo tiempo tener la libertad de salir con otras personas. ¿Cómo podría eso fortalecer nuestra relación? En mi pecho ya sentí un zumbido de alerta. Algo me dijo que, en ese momento, nuestra relación ya había empezado a desmoronarse. Lo primero que me vino a la mente fue la pregunta más obvia: ¿hay alguien específico con quien quieras salir? Su risa llegó rápidamente, un poco despreocupada, como si fuera una tontería pensar en ello. No se trata de eso, amor. Se trata de nosotros dos, dijo, pero yo sabía que no era cierto. Conocía a esa mujer lo suficientemente bien como para saber cuando ocultaba algo. Pero por alguna razón decidí no presionar. Tal vez fue miedo de lo que descubriría si seguía preguntando. Tal vez fue la tonta esperanza de que esto fuera solo una fase, un capricho pasajero. Pero la verdad era una: ya sentía que estaba a punto de perder a la mujer que amaba. Pasé la semana siguiente sin saber qué pensar. Cada vez que la miraba, veía a la misma mujer que había amado durante 4 años, pero al mismo tiempo sentía como si estuviera viviendo con un extraño. ¿Cómo podría alguien que decía amarme querer compartir su amor entre varias personas? ¿Fui anticuado al querer una relación monógama? ¿El problema era yo? Mi mente daba vueltas en un torbellino de dudas y la única certeza que tenía era que, si decía que no, nuestra relación nunca volvería a ser la misma. Tenía miedo de que ella se fuera. Y ese, en ese momento, era el peor escenario que podía imaginar. Al final de esa semana, finalmente di la respuesta que sellaría mi destino. En un momento de debilidad, de miedo a perder a la mujer que amaba, tomé la peor decisión de mi vida. Miré a Roberta y dije: está bien. Intentémoslo. Su expresión se iluminó, como si esta fuera la mejor noticia del mundo. Y yo, sin darme cuenta, acababa de abrir una puerta que nunca más podría volver a cerrar. En el fondo, sabía que estaba a punto de entrar en un juego que no entendía del todo. Pero una cosa era segura: ese juego nunca sería justo. Simplemente no sabía que, en ese momento, ya había perdido. Y lo peor estaba por llegar. Al día siguiente, Roberta parecía más emocionada que nunca. Yo, en cambio, sentí que había hecho un trato con el diablo. Continuó explicándome su visión moderna sobre las relaciones, tratando de convencerme de que este era el futuro, que era natural, que muchas parejas hacían esto y que nuestra conexión se volvería aún más fuerte. Escuché cada palabra, pero todo sonaba vacío. ¿Cómo podría ella ver algo que me parecía el principio del fin como un nuevo comienzo? Intenté convencerme de que estaba exagerando, de que tal vez era solo mi miedo el que hablaba. Pero en el fondo, algo dentro de mí ya sabía la verdad. Esto no se trataba de nosotros dos. Se trataba de ella. Necesitaba sacarme esta duda de la cabeza. Miré a Roberta y le pregunté, una vez más, con toda la calma que pude: ¿hay alguien específico con quien quiera salir?
Ella volvió a reír. La misma risa ligera y despreocupada que me hizo dudar aún más. No se trata de eso, insistió, casi poniendo los ojos en blanco, como si yo fuera ingenuo por preguntar algo tan obvio. Pero si no se trataba de eso, ¿por qué parecía tan ansiosa por empezar? ¿Por qué sentí que, en ese preciso momento, ella ya sabía exactamente qué haría, con quién lo haría y cuándo lo haría? Su respuesta no me tranquilizó en absoluto. De lo contrario. Simplemente me hizo darme cuenta de lo perdido que ya estaba en esta historia. Aún así, traté de convencerme de que podía hacer que esto funcionara. Que tal vez el problema fue mi mentalidad cerrada. Pasé los siguientes días leyendo sobre matrimonios abiertos, foros de discusión, informes de personas que lo habían intentado y decían que sus relaciones eran más saludables. Pero nada de eso me pareció cierto. Las historias siempre parecían forzadas, como si la gente intentara convencerse de que era feliz. ¿Pero quién era yo para juzgar? Quizás solo necesitaba abrir mi mente, intentar ver las cosas desde otro ángulo. Quizás, si le diera una oportunidad, me daría cuenta de que Roberta tenía razón. Pero la verdad era que con cada búsqueda me sentía peor. Mientras tanto, siguió vendiendo la idea como si fuera una oportunidad increíble. Ya verás, será liberador, dijo llena de entusiasmo. Aprenderemos mucho unos de otros y nuestra relación se fortalecerá aún más. Pero nada de eso parecía incluir mis sentimientos. Me pregunté si, en algún momento, ella realmente se había detenido a considerar cómo me sentía o si todo esto era solo una manera de que ella hiciera lo que quisiera sin sentirse culpable. Cuanto más hablaba, más me sentía como un obstáculo para su felicidad. No un socio. Solo alguien que necesitaba ser convencido para aceptar un juego al que ya había decidido jugar. Los días fueron pasando y mi cabeza se volvió más desordenada. A veces la miraba y trataba de ver a la mujer de la que me enamoraba. Pero fue difícil. Esa Roberta parecía distante, como si ya estuviera en otro lugar, viviendo otra vida, esperando solo que yo hiciera oficial mi aceptación para poder seguir adelante sin un peso en su conciencia. ¿Pero qué hay de mí? ¿Dónde encajo yo en esta ecuación? La respuesta fue simple: no entré. Solo estaba allí para validar su decisión. Ya no era un prometido. Yo era solo una formalidad. Incluso pensé en decir que no. Decir que no estaba cómoda, que no era para mí. Pero cada vez que pensaba en ello, me imaginaba a Roberta marchándose. Vi venir el fin de nuestra relación y me sentí impotente. ¿Quería perderlo todo por mi capricho? ¿Debería esforzarme más, intentarlo de verdad, antes de tomar cualquier decisión? Al final, el miedo habló más fuerte. El miedo a perder a la mujer que amaba. El miedo a ser el hombre que no supo evolucionar. Y por eso, tragándome todo el malestar, tomé la peor decisión posible. Dije sí al matrimonio abierto. La misma noche que di mi respuesta, Roberta parecía una niña recibiendo un regalo de Navidad. Con entusiasmo agarró su teléfono celular y, sin dudarlo, comenzó a crear perfiles en aplicaciones de citas. Como si fuera lo más natural del mundo, me mostró unas fotos y, con una sonrisa desenfadada, me preguntó: ¿cuál crees que llama más la atención? Me quedé helado. Mi corazón se hundió en mi pecho, pero tragué fuerte y, en un intento por mantener la calma, simplemente sacudí la cabeza. Estaba demasiado emocionada para notar el vacío que se estaba instalando dentro de mí. ¿Y lo peor de todo? Yo ayudé. Contra toda mi voluntad, hice sugerencias, di mi opinión sobre las fotos. Fue la primera vez que me di cuenta de que oficialmente estaba fuera del puesto de novio. Ahora yo era solo un espectador. Al principio intenté fingir que no me importaba. Me convencí de que necesitaba darle tiempo, que tal vez esto era solo una fase, que todo esto realmente podría acercarnos de alguna manera. Pero la realidad me golpeó como un duro golpe cuando, 2 días después, ella ya tenía una cita programada. Solo un café, dijo, como si fuera lo más normal del mundo. Sonreí y asentí, pero por dentro algo se rompió. Esa noche me quedé sola en casa, tratando de entender cómo, en cuestión de días, mi prometida ya estaba saliendo con otra persona, mientras yo seguía en el mismo lugar. Ojalá no me afectara. Pero afectó. Y mucho. Las semanas siguientes fueron un auténtico infierno silencioso. Roberta empezó a salir cada vez más. Primero fue un café con un fotógrafo. Posteriormente cena con un empresario. Luego bebe con un entrenador personal. Cada nueva salida era otra puñalada a mi dignidad. ¿Y lo peor? Llegó feliz a casa. Como si estuviera viviendo la mejor etapa de su vida. Intenté actuar con normalidad,
pero en el fondo ya sabía que ya no estaba en una relación. Simplemente estaba compartiendo un espacio con alguien que ya no me veía como una prioridad. Si alguna vez lo viste. ¿Y yo? Bueno, seguí parando. No hice nada. No establecí fechas, no descargué aplicaciones, no intenté jugar como ella. Simplemente porque no quería. No me metí en esto por deseo o curiosidad. Me uní porque quería mantener a Roberta a mi lado. Pero cuanto más pasaban los días, más claro quedaba que la única persona que disfrutaba de esta nueva etapa era ella. La idea de un matrimonio abierto nunca fue para nosotros dos. Fue por ella. Y yo solo existí allí para que ella no cargara con el peso de la culpa. Para poder convencerse a sí misma de que todo estaba bien, de que se trataba de una elección mutua. Pero no fue así. Nunca lo fue. Empecé a darme cuenta de que algo andaba realmente mal cuando incluso los momentos que pasábamos juntos empezaron a perder su esencia. Antes Roberta y yo teníamos nuestras series favoritas, nuestras cenas tranquilas, nuestros momentos de complicidad. Ahora todo le parecía una obligación. Un intervalo entre una reunión y otra. A veces la sorprendía mirando su teléfono celular, riéndose de algo que alguien había enviado, y yo sabía exactamente qué era. No había necesidad de preguntar. Ella ya estaba en otro mundo y yo, cada vez más, me convertía en un detalle irrelevante en su vida. Yo era un personaje secundario en la historia que un día pensé que era nuestra. ¿El más divertido? Intenté convencerme de que esto era normal. Que solo necesitaba acostumbrarme. Pero en el fondo sabía que me estaba engañando a mí mismo. Ya no era feliz. Ya no veía a Roberta de la misma manera. Y, por primera vez, comencé a preguntarme, ¿era esto lo que quería para el resto de mi vida? ¿Debo seguir aceptando algo que claramente no me hacía ningún bien? Pero antes de que pudiera responder estas preguntas, algo sucedió. Algo que cambiaría completamente mi visión de todo. Solo necesitaba un empujón. Después de un mes de vivir en esta tortura silenciosa, finalmente hice algo que debería haber hecho desde el principio. Hablé de ello con alguien. Era un viernes cualquiera y salí a beber con mis amigos, algo que no había hecho en mucho tiempo. Entre un sorbo y otro, me desahogo. Le dije todo. La propuesta inesperada, el matrimonio abierto, sus citas, mi intento fallido de fingir que todo estaba bien. Hablé de cómo me sentía como un extraño en mi propia casa, de cómo me convertí en un extra en la relación que yo mismo ayudé a construir. Cuando terminé, se hizo un pesado silencio en la mesa. Entonces, Rafa, el más directo del grupo, dejó su cerveza y dijo, «Hermano, estás viviendo su sueño y tu pesadilla». Me impactó de una manera que no esperaba. Porque eso fue exactamente. Mientras me torturaba tratando de entender qué había pasado, Roberta vivía su mejor etapa, experimentando todo lo que deseaba, sin culpa, sin peso. ¿Y por qué? Porque acepté. Porque di permiso para que esto sucediera. Y Rafa continuó, si es un matrimonio abierto, pues que empiecen a jugar también. Me reí, un poco torpemente, y dije lo que realmente sentía, pero ni siquiera eso quiero. Porque esa era la verdad. No quería andar por ahí concertando citas solo para equilibrar las cosas. No quería ganar el juego. Solo quería recuperar mi relación. Pero la pregunta era, ¿existía todavía esta relación? Fue entonces cuando Mateus, el más tranquilo del grupo, dijo algo que se me quedó grabado en la cabeza durante el resto de la noche. Amigo, inténtalo. Al menos para ver si realmente no es para ti. No se trataba de vengarse ni de nivelar el campo de juego. Se trataba de permitirme ver las cosas desde otro ángulo. Sobre dejar la posición de espectador y, por primera vez, tomar el control de mi propia vida. Me di cuenta de que mientras Roberta exploraba sus opciones sin sentirme culpable, yo me estaba aprisionando en una relación que ya no existía. Entonces, en ese momento, algo cambió. Tal vez fue el alcohol. Tal vez fue el simple hecho de escuchar a alguien decir en voz alta lo que yo ya sabía pero nunca admití. Decidí intentarlo. Fue entonces cuando mis amigos tomaron mi teléfono celular y crearon un perfil para mí en una aplicación de citas. Al principio no lo tomé en serio. Revisé algunas fotos sin mucho interés, solo por curiosidad. Pero entonces sucedió algo inesperado. Mientras pasaba por las opciones, vi una cara familiar. Una cara que nunca imaginé ver allí. Marina, 27 años, diseñadora gráfica. La dama de honor de Roberta. Mi corazón dio un vuelco. Nunca estuve cerca de Marina, pero siempre nos llevamos bien. Ella siempre fue amable, divertida y ahora estaba ahí, en el mismo lugar que yo,
aparentemente buscando algo nuevo también. Por un momento mi dedo vaciló. ¿Debería ignorar eso? ¿Estuvo mal? Pero entonces me vino a la mente una pregunta, simple, directa, imposible de ignorar. ¿Por qué sería malo para mí pero bueno para Roberta? Respiré hondo, presioné el botón e hice clic en coincidir. En cuestión de segundos, la pantalla se iluminó con una notificación. Marina también había coincidido conmigo. Mi corazón se aceleró. Antes de que pudiera pensar qué hacer a continuación, apareció un mensaje en la pantalla. Parece que el destino decidió presentarnos oficialmente, dijo. Sonreí. Por primera vez en mucho tiempo sentí algo que pensé que había perdido. Curiosidad. Excitación. Libertad. Y luego, sin pensar demasiado, escribí mi respuesta. Eso parece. Café mañana. Y así fue como mi vida cambió. Marina y yo nunca fuimos muy cercanos, pero siempre tuvimos una buena relación. Ella era la amiga que siempre estaba presente en los eventos, que hacía bromas en el grupo y que, de alguna manera, parecía notar cosas que los demás no notaban. Y ahora, aquí estábamos, en un partido inesperado que, de alguna manera, parecía tener sentido. Mi primer impulso fue ignorarlo. Fue raro, ¿verdad? Ella era la dama de honor de Roberta, la persona que se suponía debía ayudar a organizar nuestra boda, no concertar reuniones conmigo. Pero entonces surgió la pregunta que nunca había abandonado mi cabeza. ¿Por qué sería malo para mí y bueno para Roberta? ¿Por qué debería contenerme mientras ella ya estaba viviendo su nueva etapa sin mirar atrás? Respiré hondo y envié el mensaje. Marina respondió en cuestión de segundos, sin dudarlo. Café mañana, sugirió, como si eso fuera lo más natural del mundo. Me quedé mirando la pantalla durante un rato, tratando de entender por qué mi corazón latía más rápido de lo normal. Tal vez fue nerviosismo, tal vez fue emoción. O tal vez fue simplemente el hecho de que, por primera vez, estaba tomando una decisión por mí mismo y no para complacer a nadie más. Escribí mi respuesta sin pensar demasiado. Café mañana. Así. Todavía no sabía a dónde iba esto, pero por primera vez en mucho tiempo tenía curiosidad por saberlo. Esa noche no pude dormir bien. No fue culpa ni arrepentimiento. Era una inquietud diferente. Algo dentro de mí sabía que este café no era solo un café. Que esta conversación no sería solo una conversación. No se trataba solo de conocer a alguien nuevo, sino de redescubrirme a mí mismo. De entender lo que realmente quería, lejos de la sombra de Roberta, lejos de la obligación de ser el prometido perfecto que aceptaría cualquier cosa para mantener la relación. Por primera vez en meses, sentí que tenía el control. Que no estaba simplemente reaccionando a las decisiones de otra persona, sino que estaba tomando mis propias decisiones. A la mañana siguiente, mientras me preparaba para encontrarme con Marina, miré mi reflejo en el espejo y noté algo extraño. Me veía diferente. Más ligero, tal vez. Como si, de alguna manera, ese simple encuentro ya me hubiera quitado un peso de encima. De camino al café, mi mente estaba sumida en el caos. ¿Fue esto correcto? ¿Estaba simplemente tratando de llenar un vacío? Pero la verdad era que, independientemente de las respuestas, quería estar allí. Quería verla. Y eso era algo que no había sentido en mucho tiempo. Cuando llegué al café, vi a Marina ya sentada en una mesa cerca de la ventana. Ella me vio primero y sonrió. Y en ese momento, algo dentro de mí se iluminó. No era solo deseo, era ligereza. Como si, por primera vez en mucho tiempo, estuviera exactamente donde se suponía que debía estar. ¿Y lo más extraño? No sentí que estaba traicionando a nadie. De lo contrario. Por primera vez sentí que estaba siendo justa conmigo misma. Me senté y la conversación comenzó de forma natural. Como si no hubiera tensión, no hubiera necesidad de explicaciones. Marina era diferente. Ella no estaba allí para jugar ni para ponerme a prueba. Ella solo quería hablar. ¿Y yo? Solo quería escuchar. Mientras hablaba, me di cuenta de algo que no había notado en meses. Me estaba riendo. No es una risa forzada, de alguien que intenta ocultar su dolor. Pero una risa verdadera, de alguien que, después de mucho tiempo, encuentra un momento de paz en medio del caos. Y fue allí, en ese sencillo café, donde todo cambió. Cuando me senté a la mesa con Marina, me di cuenta de algo curioso. No estaba nerviosa. Esperaba sentir culpa, vacilación o incluso arrepentimiento, pero nada de eso sucedió. De lo contrario. La conversación fluyó con una naturalidad aterradora,
como si retomáramos una conversación interrumpida años atrás. Hablamos de todo: trabajo, viajes, series e incluso la ironía de las aplicaciones de citas. Me dijo que nunca lo había tomado en serio, pero que últimamente sentía que necesitaba algo nuevo. Me reí, porque eso es exactamente lo que sentía. Pero hasta ese momento no me había dado cuenta. Mientras tomábamos café, comencé a notar cosas en Marina que nunca antes había notado. La forma en que inclinaba la cabeza cuando escuchaba con atención, el brillo en sus ojos cuando hablaba de algo que la excitaba. No estaba tratando de impresionar, no estaba jugando. Ella era solo ella. Y eso fue refrescante. Porque durante los últimos meses, todo en mi vida se había sentido como un gran teatro y ahora, por primera vez, sentía que estaba teniendo una conversación genuina. Sin máscaras. Sin necesidad de demostrar nada a nadie. Simplemente siendo yo mismo. Con el paso de las horas, la conversación se profundizó. Hablamos de relaciones, de cómo hoy en día la gente ve el compromiso como algo desechable, de cómo parece que ya nadie quiere construir algo. Nunca entendí esto de las relaciones abiertas, confesó Marina. Parece que, en el fondo, siempre hay alguien que sale perdiendo. Eso me impactó de manera diferente. Porque sabía que ella tenía razón. Y en mi caso, fui ese alguien que me faltaba desde el principio. Pero por primera vez no me sentí un perdedor. Sentí que estaba empezando a comprender lo que realmente quería para mí. Fue entonces cuando preguntó, con la mayor naturalidad del mundo: ¿y tú? ¿Cómo te sientes con todo esto? Me quedé en silencio por un momento. Nadie me había hecho esa pregunta antes. Todo este tiempo estuve simplemente reaccionando a lo que estaba pasando, aceptando las cosas sin reflexionar sobre cómo me sentía realmente. Pero allí, frente a ella, no había lugar para mentiras. Para ser honesto, respondí. No lo sé. Pero creo que estoy empezando a descubrirlo. Y fue la primera vez que lo dije en voz alta. En ese momento algo cambió entre nosotros. No puedo decir exactamente qué, pero sentí una conexión allí. No era solo atracción, ni solo amistad. Era algo más profundo. Algo que me hizo querer continuar esa conversación durante horas. Quizás días. Marina también se dio cuenta de esto. Porque cuando el camarero trajo la cuenta y le pregunté si quería irse, ella simplemente sonrió y dijo: ¿quieres ir a caminar? Y acepté sin pensarlo 2 veces. Salimos del café y caminamos sin rumbo fijo. La conversación no se detuvo, las risas fueron fáciles y la tensión que esperaba sentir simplemente no existía. Cada minuto con ella se sentía natural, sin esfuerzo. Y cuanto más estaba con Marina, menos pensaba en Roberta. Por primera vez, mi mundo no giraba en torno a lo que ella quería, a lo que pensaba que estaba bien o mal. Por primera vez tuve el control de mi propia historia. Cuando nos despedimos, sentí una opresión en el pecho. Pero no era tristeza, era expectativa. Porque en el fondo sabía que este no era el final. Fue solo el comienzo de algo mucho más grande. En los días posteriores a mi encuentro con Marina, algo dentro de mí empezó a cambiar. Ya no sentía ese peso en el pecho cada vez que Roberta tenía sus citas. De hecho, simplemente dejó de importarme. Dejé de preguntar con quién salía, dejé de esperar ansiosamente su regreso a casa. Empecé a salir más, a ocuparme de otras cosas y, sobre todo, empecé a ver a Marina más a menudo. Y fue entonces exactamente cuando Roberta empezó a darse cuenta. No inmediatamente, sino lentamente, como alguien que siente que algo no está bien pero no puede identificar qué. Todavía pensaba que tenía el control, todavía creía que era la única que disfrutaba del matrimonio abierto. Hasta que, un día, todo cambió. Era un jueves por la noche cuando llegué a casa más tarde de lo habitual. Roberta estaba en el sofá, en pijama, usando su celular. Tan pronto como me vio, frunció el ceño. «Nunca has llegado tarde antes». «¿Con quién estás saliendo?», preguntó, en un tono que, por primera vez, no sonaba tan confiado. Podía sentir su irritación, la frustración enmascarada por una falsa curiosidad. Antes, esta pregunta me habría hecho entrar en pánico, me habría hecho buscar palabras para explicarme. Pero ahora, solo me encogí de hombros y sonreí. «Las cosas cambian», respondí, pasando junto a ella y entrando al dormitorio. Su expresión se congeló. Lo vi en sus ojos. Esa respuesta la tomó por sorpresa. Roberta esperaba que yo lo justificara, que mostrara inseguridad, tal vez incluso que me disculpara por hacer exactamente lo que había estado haciendo desde el principio. Pero en cambio, seguí con mi vida,
como si ella no fuera ya el centro de ella. Y, créanme, nada molesta más a una persona controladora que darse cuenta de que ha perdido el control. A partir de ese día, Roberta empezó a prestarme más atención. Pero no era el tipo de atención que siempre quise de ella. Era una atención inquieta y sospechosa. Como si, por primera vez, sintiera que se le escapaba algo. El fin de semana siguiente, su malestar se hizo aún más evidente. Había quedado en salir de nuevo y ella intentó actuar con indiferencia, pero fracasó estrepitosamente. ¿Vas a salir de nuevo?, preguntó, tratando de sonar casual. Pero no fue eso lo que acordamos, respondí, correspondiendo del mismo modo. Ella se rió, pero era una risa tensa. Solo tengo curiosidad. No parecías tan interesado en esta idea antes. Su tono lo delató todo. No fue curiosidad. Fue irritación. Pero simplemente agarré mis llaves y le di un beso en la mejilla antes de irme. Las cosas cambian, repetí, solo para verla retorcerse. Y el cambio continuó. Empecé a vestirme más para salir, a pasar más tiempo frente al celular y, lo más importante, dejé de mostrar cualquier tipo de inseguridad. Ya no era el mismo tipo al que había manipulado para que aceptara ese trato absurdo. Y eso la volvió loca. Vi la creciente desesperación en sus ojos, el miedo de que, tal vez, ya no tuviera el control de la situación. Empezó a hacer preguntas más directas, intentando iniciar una conversación sobre mis nuevos hábitos. Pero siempre respondí vagamente, como ella lo hizo conmigo. Y cada vez que actuaba así, Roberta se ponía más inquieta. Fue entonces cuando se dio cuenta de que algo andaba realmente mal. Una noche, mientras estaba en la ducha, mi celular vibró sobre la mesa. Roberta, sin ceremonia alguna, cogió el aparato para ver quién era. Lo supe porque cuando salí del baño, ella estaba parada en la puerta, sosteniendo su teléfono celular en la mano y con la cara roja de ira. Ni siquiera necesitaba preguntar. Ya lo sabía. Había visto los mensajes de Marina. Finalmente había comprendido que ya no era la única que jugaba a este juego. Y fue entonces cuando su máscara empezó a caer. En el momento en que vi el teléfono celular en su mano, supe que esto se convertiría en una pelea. Roberta estaba parada en la puerta del dormitorio, mirándome con una expresión que mezclaba ira e incredulidad. Sus dedos apretaron el dispositivo como si quisieran aplastarlo. ¿Con quién estás saliendo?, espetó, su voz llena de unos celos que, hasta ese momento, nunca había mostrado. Me senté tranquilamente en la cama, respiré hondo y decidí que no iba a mentir. Con Marina, respondí, mirándola directamente a los ojos. La sorpresa en el rostro de Roberta fue instantánea. Ella parpadeó un par de veces, como si estuviera segura de haberlo oído mal. Pero no fue así. «Salgas con mi dama de novia», gritó, como si eso fuera el mayor absurdo del mundo. Casi me reí ante la ironía. La misma mujer que había pasado los últimos meses saliendo con gerentes, fotógrafos y entrenadores personales ahora estaba furiosa porque yo estaba saliendo con alguien que conocía. Me tragué las ganas de reír y simplemente me crucé de brazos. «Es gracioso, ¿verdad?», dije, manteniendo un tono tranquilo. «Puedes salir con tantas como quieras, pero cuando yo hago lo mismo, te vuelves loco». Roberta abrió la boca para replicar, pero no pudo. Porque en el fondo ella sabía que yo tenía razón. Intentó recomponerse, intentó utilizar la lógica retorcida que utilizó para convencerme de que este matrimonio abierto era una buena idea. «Eso es diferente», argumentó, gesticulando como si intentara hacerme ver algo obvio. «No me besé con nadie que conozcas. Respeté nuestro espacio». Levanté una ceja con incredulidad. «¿Respetaste nuestro espacio?», repetí, sintiendo la ira burbujeando dentro de mí. «Respetada mientras salías 3 veces por semana y me dejabas sola en casa, pretendiendo que esto era fortalecer nuestra relación». Ella no respondió de inmediato. Por primera vez, Roberta pareció sin palabras. Pero su hipocresía no conoció límites. «Solo estás haciendo esto para llegar a mí», acusó, señalando con el dedo en mi dirección. «No se trata de querer un matrimonio abierto, se trata de venganza». Esta vez realmente me reí. Una risa corta y sin humor. «¿En serio?», pregunté mirándola con puro cansancio. Si fuera venganza, habría empezado a ver a otras personas desde el primer día. Pero no hice eso. Esperé. Intenté adaptarme. Intenté que funcionara. ¿Y adivina qué? No funcionó. Porque esto nunca fue para nosotros dos. Siempre fue solo para ti. Roberta se pasó las manos por el pelo, frustrada.
Quería que me sintiera culpable, quería que me disculpara, quería que volviera a ser el prometido pasivo que aceptaría cualquier cosa para no perderla. Pero ese tipo ya no existía. Estaba cansado. Cansado de intentar complacerla, cansado de fingir que esta relación todavía tenía sentido. Entonces, por primera vez, realmente la enfrenté. Si tú puedes salir con quien quieras, yo también puedo, concluí. ¿O pensaste que solo tú tenías ese derecho? Ella no respondió. Se quedó allí, respirando profundamente, tratando de encontrar un argumento que justificara su indignación. Pero no había ningún argumento para apoyar esta hipocresía. Ella lo sabía. Y por primera vez, creo que se dio cuenta de que estaba a punto de perderme de verdad. Y en ese momento supe que nuestra historia estaba llegando a su fin. Roberta seguía intentando discutir, intentó revertir la situación, acusándome de inmaduro, de vengarme, de actuar por impulso. Pero ya no estaba escuchando. Algo dentro de mí simplemente se apagó. La miré, vi su boca moverse, vi la ira y la desesperación en sus ojos, pero nada de eso ya me afectó. Fue como si, en ese instante, todo el poder que había tenido sobre mí durante meses se hubiera evaporado. Y fue entonces cuando me di cuenta, ya no la amaba. Oh, si lo hice, no de la manera que debería. Porque el amor verdadero no te hace sentir como yo me sentía hace tanto tiempo. Cuando se dio cuenta de que yo no estaba reaccionando, cambió su enfoque. Su voz se volvió más baja, casi suplicante. Bruno, yo no quiero perderte. Todo esto se ha ido de las manos. Pensé que era algo bueno para los dos, te juro que no quería lastimarte. Respiré profundamente. Quizás ella realmente creía eso. Quizás, en su opinión, esa era la verdad. Pero eso no cambió nada. Porque al final del día, la única persona a la que realmente consideraba en todo esto era a ella misma. Y ahora que sentía que estaba perdiendo, quería volver. Pero yo no era el mismo chico que decía sí por miedo a perderla. ¿No quieres perderme?, le pregunté, cruzándome de brazos. Entonces, ¿por qué te diste cuenta de esto ahora? ¿Ahora que estoy siguiendo adelante? ¿Ahora que ves que no eras el único que podía jugar este juego? Ella abrió la boca para responder, pero no salió nada. Porque en el fondo ella lo sabía. Vi en sus ojos el momento exacto en que entendió que no había vuelta atrás. Intentó manipularme, intentó convencerme de que estaba exagerando, de que todo esto podía arreglarse. Pero ya había tomado mi decisión. La miré con una calma que ni siquiera sabía que tenía. No. Finalmente me di cuenta de que no te necesito. Y eso fue todo. Sin largos discursos, sin peleas interminables. Solo la verdad, cruda y simple. Agarré mis cosas, fui a la habitación, tiré algo de ropa en mi mochila. Ella me miró con incredulidad, como si no pudiera creer que realmente me iba. Pero lo estaba. Porque, por primera vez en mucho tiempo, estaba haciendo algo por mí mismo. Algo que me liberó, que me hizo sentir viva de nuevo. Mientras salía por la puerta, intentó una última súplica. Bruno, por favor. Hablemos mañana, sin pelear, sin estas prisas. Esto lo podemos solucionar. Me detuve por un segundo. Me volví hacia ella. No queda nada por resolver, Roberta. Y me fui. Sin mirar atrás. No me arrepiento. Lo único que sentí fue alivio. Un alivio tan profundo que casi me hizo reír. Caminé hasta el auto, respiré hondo y me permití un último pensamiento sobre todo lo sucedido. Entré en esta relación creyendo que era amor, pero al final descubrí que el amor verdadero no requiere que te rebajes para adaptarte a la idea de felicidad de otra persona. El amor no se trata de aceptarlo todo por miedo a perder. El amor se trata de ser valorado. Y ahí mismo, en ese momento, supe que nunca fui realmente valorada. Y por primera vez en mucho tiempo estaba lista para ser feliz. En verdad. Los meses siguientes fueron un nuevo comienzo. Roberta intentó contactarme de varias maneras, primero con ira, luego con culpa, pero ya no estaba disponible para ser manipulada. Me mandaba mensajes diciendo que me extrañaba, que teníamos que hablar, que la cosa se salió de control. Pero lo que ella realmente quería no era arreglar nada, sino recuperar el control que había perdido. Mientras tanto, mi relación con Marina crecía de forma natural, sin juegos, sin manipulaciones. Con ella todo era ligero, fácil. Por primera vez, sentí que estaba en una relación real, no simplemente sobreviviendo dentro de una. No necesitaba cuestionarme si estaba siendo suficiente. Yo simplemente lo estaba.
Cuando Roberta se enteró de que Marina y yo estábamos oficialmente juntas, su reacción fue exactamente la que esperaba: mensajes furiosos, acusaciones de trampa e intentos de convertir todo en un drama en el que ella era la víctima. «Nunca te habría hecho esto», escribió, como si ignorara por completo los meses en los que hizo exactamente eso, pero solo por su parte. Lo que le molestaba no era el hecho de que yo hubiera seguido adelante, sino el hecho de que ella ya no tenía poder sobre mí. Miré esos mensajes y sentí nada. Sin ira, sin tristeza. Solo la certeza de que, por primera vez, era libre. Años después me casé con Marina. No para demostrar algo, no para hacer sentir peor a Roberta, sino porque era lo más natural del mundo. Cuando algo es real, no es necesario forzarlo. Con Marina no necesitaba formarme, no necesitaba aceptar menos de lo que merecía. Era una relación de compañerismo, de verdadero afecto, donde no había manipulaciones ni artificios. ¿Y Roberta? Continuó intentando vivir la libertad que tanto deseaba, pero descubrió demasiado tarde que, al final, no perdió a un hombre cualquiera. Perdió a alguien que realmente la amaba y a quien ella misma empujó a los brazos de otra mujer. No olvides darle me gusta al vídeo, suscribirte al canal y contarnos tu opinión en los comentarios. Tu participación es muy importante para ayudarnos a traer más historias. Hasta la próxima historia.